Muy buenos días, les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a lo largo y ancho de Hispanoamérica, aquellos padres, maestros de escuela dominical, pastores y líderes que están interesados en conocer más acerca de la formación espiritual de la familia. Y hoy lo vamos a hacer con la doctora Luz Gálvez de Figueroa, fundadora y directora de Entre Niños. Mi nombre es David Galeano y soy director de marketing de la editorial Portavoz. Me he desempeñado durante 15 años en esta área tan maravillosa como es el marketing y 10 años en la industria del libro cristiano, en el cual vamos a comenzar a apasionarnos y a conocer los recursos que tenemos para los niños. A nombre de la editorial Portavoz, la editorial de su confianza, les damos las gracias por vincularse a este espacio y vamos a comenzar contándole de qué productos vamos a hablar hoy, basados en la misión de Editorial Portavoz, que consiste en desarrollar y distribuir productos de calidad con integridad y excelencia desde una perspectiva bíblica y confiable que animen a las personas a conocer y servir a Jesucristo. Y hoy no vamos a hablar de un solo volumen, no vamos a hablar de dos, no vamos a hablar de tres, vamos a hablar de toda una serie que va incluida de los volúmenes 1 al 3 de la Biblia infográfica junto con el manual de actividades que tenemos para niños. Entonces los invito a que veamos el siguiente video y conozcamos esta serie. ¿Sabes cómo surgió el pueblo de Israel? El Señor prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Y así fue. Abraham y Sara fueron padres de Isaac. Isaac y Rebeca fueron padres de Jacob. Jacob es Israel, y él fue padre de 12 hijos, y ellos de sus tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. De hecho, ¿sabías que el apóstol Pablo, Mardoqueo y el rey Saúl todos fueron descendientes de la tribu de Benjamín? Todo esto y mucho más en tu Biblia infográfica. Y como vemos, todo ese trabajo de ilustración tiene todo un equipo de desarrollo. El ilustrador es Brian Hortz y el equipo de investigadores y desarrolladores y equipo creativo está compuesto por estos 4 amigos: Heather Green, Kyle Hadfield, Nicole Dougherty y Kyler Dougherty, que han trabajado en varios aspectos de las Biblias infográficas y que ustedes los van a ir conociendo a medida que adquieran estos productos. Y bueno, permítanme también presentarles a nuestra invitada. Ella es la doctora Luz Gálvez de Figueroa, es la fundadora y directora de Entre Niños, un ministerio de alcance global. Luz tiene una maestría en artes en formación espiritual del Carey Theological College. También tiene una maestría en divinidad y un doctorado en teología y liderazgo de Bethel Seminary. Se ha desempeñado como pastora del Ministerio de Niños y actualmente es Family Pastor. Es oradora, escritora y profesora académica. Le apasiona la educación y la formación espiritual cristiana de la familia. Reside en Vancouver, BC, Canadá, con su esposo José. Tienen 2 hijos casados y son los orgullosos abuelos de 2 dulces nietas y un adorable nieto. Entonces, Luz, te damos la bienvenida desde Vancouver y te damos gracias por conectarte en este conversatorio. Muchas gracias, David, por esta oportunidad de servir con ustedes y por la oportunidad de servir con Portavoz. Hemos estado trabajando por varios años y estamos emocionados de compartir sobre estos recursos y también un conversatorio con material teológico y práctico para la familia. Excelente, Luz, te oigo muy bien y el tiempo es todo tuyo para que nos enseñes. La formación espiritual de la familia. Quisiera comenzar presentándoles a mi familia. Somos los orgullosos padres de 2 hijos adultos, nuestra hija casada, su esposo Mike, su hija Elena y su hijito de 4 años, ella, y su hijito de ahora tiene 9 meses, que se llama Timoteo. Nuestro hijo con su esposa Holly y su hijita que se llama Luis. Hemos nosotros tenido que aprender también lo que significa la formación espiritual de la familia y es un gusto estar con ustedes. Cuando conversamos sobre la formación espiritual de la familia,
tenemos que hacernos algunas preguntas sobre nuestro diario vivir como familia. Y aquí tengo algunas actividades, algunas preguntas para ustedes, porque generalmente hemos visto que a los niños se les hace como un cuadro de sus actividades durante la semana. Si una actividad, por ejemplo, si hicieron sus tareas, si limpiaron su cuarto, si se lavaron sus dientes, es decir, toda una rutina y se les va marcando. A los niños les gusta tener esas actividades en el hogar. Pero aquí tengo para preguntarles a ustedes, los mamás y papás, primero, ¿qué actividades hemos tenido en nuestro diario vivir para demostrar nuestra conexión con nuestros niños? Uno, abrazar a mi hijo o hija, ayudé a mi hijo a limpiar su habitación, tomé un respiro para calmarme antes de hablar, jugué un juego de mesa con mi hijo y me divertí, me disculpé cuando me molesté, le mostré gracias a mi hijo cuando se enojó, hice algo tonto solo para hacer reír a mi hijo o hija, hice algo solo para mí, porque cuando no estoy tranquilo o tranquila, mi hija o hijo tampoco está. Creo que estas son algunas actividades que me gustaría que usted pudiera revisar para ver en la semana cuántas veces pudo lograr eso. Por supuesto, a crear su propio cuadro de actividades también. Menciono esto porque yo creo que nuestro rol de padre nos llama a una formación espiritual integral de nosotros y de nuestros hijos. Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 6, del 1 al 2, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Como decía, la formación espiritual de nosotros, los padres y nuestros hijos, tiene que ser integral. No porque no yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso quiero sugerir un nuevo modelo del ministerio de familia. Generalmente, cuando hablamos de cómo conectar a los padres con los hijos, hacemos a los hijos el centro de la familia. He conocido muchas familias que sí, que los hijos son el centro y todo tal vez la agenda de la familia, tal vez las actividades, los motivos, incluso las finanzas de la familia están centrados en el hijo o la hija. Pero quiero que revisemos un nuevo modelo, que sea la palabra de Dios el centro de nuestra familia, que sea lo que dijo Jesús, que sea lo que nos forme a nosotros como padres y a nuestros hijos. De allí vienen los hijos, los niños. Y por supuesto, queremos conectar a los niños con la palabra, pero tienen que ser juntos, los padres y la iglesia. Y qué linda oportunidad que tenemos aquí de trabajar con Editorial Portavoz y CLC sobre los recursos que necesitamos. Todos unidos, pero el centro tiene que ser la palabra de Dios. Resulta que hace unos años atrás, después de la pandemia, algunas organizaciones hicieron algunas encuestas para saber qué había pasado con el tema de la familia y qué es lo que pasaba con la nueva generación. En el año 2021, la organización de Barna Group hicieron una encuesta junto con el Ministerio Awana. Después, en el año 2022, One Hope hizo una encuesta con el Ministerio Awana y descubrieron, por supuesto, la conclusión, lo que tal vez creemos y sabemos, quiénes las personas más influenciadoras en la vida de los niños son los padres. Entonces, este año, nosotros con Entre Niños y Bethel Seminary hicimos una encuesta para saber cómo están los líderes de niños, es decir, la iglesia, y cómo están los padres.
¿Cómo los podemos conectar? Porque si los padres son los más importantes, la iglesia tiene que venir y apoyar a los padres. Ahora, ¿cómo están ellos? Por eso hicimos esta encuesta. Vamos a revisar aquí solamente 5 preguntas y respuestas, porque la encuesta es más larga, pero quiero destacar 5 de ellas. La pregunta a los líderes de niños fue: ¿cómo se asocia o apoya a los padres o cuidadores en la formación espiritual de los niños? Los que completaron la versión en inglés indicaron: brindar experiencias de adoración intergeneracional basadas en la iglesia, eventos intergeneracionales y proporcionar grupos pequeños para padres, en comparación con aquellos que completaron la versión en español, que dijeron solamente lo que podría ser grupos pequeños. Pero veamos la pregunta a los padres. ¿Cómo quiere que la iglesia se asocie, colabore o le apoye a usted en la formación espiritual de sus niños? Los padres que completaron la versión en español seleccionaron: 1. Programación infantil de calidad mientras están en la iglesia. Ideas para desarrollar en el hogar de lo que se enseña en la iglesia. Eventos intergeneracionales en la iglesia. Grupos pequeños para padres. Oportunidades de educación para padres. Es decir, los padres quieren mucho más. Quieren mucho más que la iglesia les apoye a ellos. La pregunta 2. ¿En qué temas los padres cuidadores necesitan apoyo en el discipulado infantil? Los ministros de niños que completaron la versión en inglés dijeron: oración por y con los niños, conversaciones de fe intencionales, oportunidades de servicio familiar y formación espiritual personal para ellos. Los que completaron en español, los líderes de niños, dijeron solamente una posibilidad, que es el entrenamiento para padres. Pero cuando le preguntamos a los padres cuáles son las áreas en las que necesita apoyo en el discipulado de sus niños, los padres que completaron la versión en español dijeron: devocionales familiares, oración por y con los niños, conversaciones intencionales sobre la fe, coaching o mentoría sobre el discipulado infantil. ¿Se da cuenta? Los padres que completaron por lo menos esta encuesta quieren estar hambrientos por más recursos y oportunidades. La número 3. ¿Cuáles son las barreras en su alianza con los padres o cuidadores? Le preguntamos a los líderes de niños. Los líderes que contestaron en inglés seleccionaron: demasiadas demandas de mi tiempo. No está incluido en la descripción de mi cargo. El seguimiento en el hogar no es el adecuado. Y los que completaron en español dijeron: la falta de conexión relacional para sustentar la asociación en el hogar y la falta de recursos, de materiales. Y preguntamos a los padres: ¿cuáles son las barreras para desarrollar la fe en sus hijos en el hogar? Los padres en español que contestaron en español dijeron: demasiadas demandas de mi tiempo, falta de equipamiento personal y falta de recursos. La número 4, para los líderes de niños: ¿por qué cree que los padres cuidadores no invierten en la formación espiritual de sus hijos en el hogar? Los líderes que contestaron en inglés dijeron: la falta de tiempo de los padres, la falta de discipulado personal para adultos, la falta de confianza, la falta de recursos. Y aquellos que completaron en español dijeron: la falta de conciencia de la importancia del discipulado infantil en el hogar. Es decir, los líderes de niños dicen: los padres no entienden que es importante el discipulado en el hogar. Pero cuando le preguntamos a los padres qué necesita para fortalecer la alianza con la iglesia en el discipulado de sus niños, los padres que contestaron o que respondieron en español dijeron: la relación con el liderazgo de la iglesia, los recursos, los materiales que sean fácilmente accesibles. Y la última pregunta: los líderes de niños, ¿qué recursos les serían útiles para brindar apoyo al hogar? Los líderes en español dijeron: ideas para realizar conversación espiritual en el hogar, devocionales familiares, seminarios web para capacitación para líderes, es decir, para ellos mismos, capacitación o taller en persona, capacitación con un asesor para padres. Y los padres, cuando les preguntamos cuáles recursos y oportunidades familiares le interesan principalmente, ellos respondieron:
la conexión con la iglesia y con otros padres. Y nuevamente, recursos para el discipulado. ¿Se dio cuenta cuántas veces los padres dicen, necesitamos recursos, necesitamos materiales? Entonces, cuando miramos qué es lo que ofrecemos de los materiales, podemos decir que tenemos materiales que los padres no conocen, como es, por ejemplo, la Biblia infográfica. Yo creo que la Biblia infográfica, esta es la número 1, la versión 1, es un excelente material para líderes de niños en su iglesia y también para los padres en el hogar. ¿Sabía usted que el tomo 1 de la Biblia infográfica tiene no solamente increíble información sobre la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, y muchos adultos no las conocen? Son información que nos trae el ánimo de estudiar la palabra de Dios. El contenido de esta Biblia infográfica, de esta tomo de la Biblia infográfica, aquí puede ver el contenido de los diferentes temas. Pero también quiero mostrarles lo que a mí me fascina mucho, es la actividad para realizar en familia, en el hogar, como también para los padres. En medio de este tomo puede encontrar usted un juego de mesa bíblico, con verdades, con preguntas, con temas, y los temas desde un principio. La historia de Dios en el tiempo. Es decir, no es la Biblia la historia de diferentes personajes. Sí, tiene diferentes personajes que cuentan la historia de Dios. Yo les animo a revisar, porque en esta encuesta que nosotros hicimos, los padres y los líderes de niños están pidiendo recursos. Entonces, ¿qué es la formación espiritual? Para conversar sobre la formación espiritual, haremos una diferencia en lo que es la educación y la educación cristiana. Primero, yo creo que hay 3 tipos de educación. Uno, que es la educación formal. Podemos contar con la educación pública, la privada, la escolaridad, digamos, y también muchos padres hacen escolaridad en el hogar. Es decir, hay metas que se deben cumplir, los estudiantes deben estudiar material escrito y cumplir tal vez con exámenes, ir pasando niveles, ¿verdad? También existe el tipo de educación no formal, que aquí es donde conversamos sobre, por ejemplo, la educación cristiana, la escuela dominical, que se basa en conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento cognitivo, la iglesia infantil, los programas de discipulado entre semanas, el ministerio infantil en general, pero también existe el tipo de educación informal, que a veces no le ponemos atención, que incluye la socialización, compartir la vida juntos. Y aquí es donde sobresale la familia. Crean las familias o no, pero están realizando un tipo de educación en el hogar, ya sea programada o no programada. Y toda esta educación tiene el propósito de formar a la persona, a estos niños que el Señor nos ha dado. Pero quiero dar una definición que me gustó, que la ajustamos de Robert Mulholland, que habla y dice que la formación espiritual es el proceso de ser formados por el Espíritu Santo a la semejanza de Cristo para el bien de los demás. Esta definición incluye y destaca que la formación espiritual es un asunto del corazón, porque cada evento de la vida es una experiencia de formación espiritual. Cada acción tomada, cada respuesta hecha, cada pensamiento que tenemos, cada emoción que enfrentamos, cada relación con otros. Estas son las áreas minúsculas donde poco a poco somos moldeados en algún tipo de ser. Estamos siendo formados, usted como padre, como madre, y nuestros hijos están siendo formados, ya sea hacia la totalidad de la imagen de Cristo o hacia una caricatura horriblemente destructiva de esa imagen.
quiero contarles una historia que tal vez una historia de que podemos decir que pueda ayudarnos a entender qué es lo que es la formación espiritual. Un niño estaba mirando a un escultor en su trabajo. Durante semanas, este escultor siguió raspando un gran bloque de mármol. Después de unas semanas, había creado un hermoso león de mármol. El niño se sorprendió y dijo, Señor, ¿cómo supiste que había un león en la roca? Esta historia del niño y del escultor nos ayuda a ver la formación espiritual como formación del corazón. Quiero usar esta historia porque mucho antes de que él forme el mármol, el escultor debe conocer al león. El escultor debe conocer al león de memoria, es decir, de corazón, para verlo en la roca. El secreto del escultor es que lo que conoce de memoria puede reconocer en el mármol. Cuando los padres conozcan a Dios de memoria, es decir, de corazón, verán a Dios en el mármol. El escultor tiene ciertamente que conocer el oficio, porque sin técnicas el mármol no revelará el conocimiento del corazón. Pero las habilidades y técnicas no serán suficientes a menos que el corazón esté formado por el conocimiento correcto. La gran pregunta para el escultor es, ¿qué sabes de memoria? Es decir, ¿qué sabes de corazón? En alguna parte leí que alguien preguntó, ¿cuál es el valor de cristianos bien entrenados e informados cuando sus corazones permanecen ignorantes? Resulta que la formación espiritual es obra del Espíritu Santo en nosotros. Se trata de nuestra receptividad. La formación espiritual toma tiempo, es un proceso transformador, es continuo, de por vida, hermoso, orgánico, inteligente y ordenado. No es en una línea recta, sino tal vez es como una espiral, acumulando y profundizando para el centro todo lo que ha pasado antes, aún lo malo y lo bueno de nuestras vidas. Entonces podemos decir que la paternidad y la maternidad, por su propia naturaleza, es formación espiritual. La pregunta no es si emprenderemos la formación espiritual. La pregunta es en qué tipo de formación espiritual estamos siendo involucrados. Entonces, en este tema, hablemos sobre el rol de la narrativa en nuestras vidas. El reino de Dios es un sinónimo del reino de los cielos. Jesús describe cómo funciona la narrativa del reino en contraste con otras narrativas. Miremos una historia de cómo es el reino de Dios. Mateo 18, 23 al 35. Los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Muchas gracias. La narrativa del reino es una misericordia extraordinaria.
La historia de lo que vive esta persona es de una misericordia perdida. Todos nosotros llevamos todo tipo de pequeñas historias. Me pregunto, ¿cuál es la narrativa o la historia de nosotros adultos sobre el perdón? Todos llevamos las áreas de la culpa, la tristeza de vivir de la manera en que nos llamamos cristianos. ¿Realmente luchamos? Estas historias nos dan forma. Parte de la formación espiritual es prestar atención a estas historias. ¿Hay alguna historia del reino de Dios en nuestras vidas? ¿Hay alguna historia en nuestro hogar? La narrativa funciona en diferentes niveles en nuestras vidas. Hay múltiples narrativas. La cultura actual niega la narrativa más amplia, solo mantiene las pequeñas narraciones. Me pregunto, ¿cuál otras narrativas se han infiltrado dentro de nuestras familias? Por ejemplo, el consumismo, individualismo, democracia, segregación. Tenemos que ser conscientes de lo que la historia cultural nos está dando forma. Si me siento un poco deprimido, vamos al centro comercial y nos sentimos un poco mejor. O muchas personas cambian de iglesia buscando una que les acomode mejor. Luego pensamos y nos volvemos y miramos a la historia del reino y decimos que esta es la historia por la que queremos ser moldeados. ¿Qué es una cosmovisión entonces? Voy a darle unas palabras aquí y veamos cómo ustedes reaccionan. La creación, el matrimonio, el divorcio, Jesús, identidad de género, educación, el aborto, crianza de los hijos, cambio climático. ¿Alguna de estas palabras generó una respuesta en su mente? ¿Manifestó silenciosamente su acuerdo o desacuerdo al escuchar alguna de estas palabras? ¿Qué pasa cuando convierto alguna de estas palabras en preguntas? ¿La Biblia contiene errores? ¿Qué es el matrimonio? ¿Está permitido el divorcio? ¿El género está determinado por la biología o por la elección? ¿Cuál es el propósito de la educación? Resulta que su respuesta a cada una de estas preguntas representa una parte de su cosmovisión. Cada persona tiene una cosmovisión. La cosmovisión es una forma de resumir lo que creemos que es verdad, lo que determina lo que vivimos. Lo que crees sobre el género y el divorcio tiene consecuencias muy reales para los niños. Lo mismo podría decirse de una larga lista de temas. El punto es este: nuestras creencias importan y por eso es importante la cosmovisión. La generación que estamos trabajando ahora tiene una cosmovisión tal vez un poco extraña. Miremos, ellos dicen, adquirir cosas es la expresión visible de tu éxito. El placer, la felicidad y la diversión son los propósitos primordiales de la vida. La persona más importante en tu vida eres tú. Dios no es significativo. En el mejor de los casos, él o ella es irrelevante. No hay bien, ni mal, ni absolutos. La elección es lo importante. La vida humana no tiene más valor que un búho o un árbol. La violencia, los chismes, las peleas pueden infligir dolor. Pero, bueno, las cosas pasan. Las relaciones son importantes, pero el compromiso está sobrevalorado. Culpa a otros por tus errores. La verdad no es importante como estar políticamente correcto. Si funciona, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Resulta que estamos preparando niños y jóvenes para seguir a Cristo como Señor y luego ayudar a otros a hacer lo mismo. Necesitamos cambiar nuestro objetivo de simplemente criar niños con buenos modales, sino que debemos criar discípulos que hagan discípulos. Pregunta, ¿mi forma de ver el mundo corresponde con el mundo presentado por Dios en la Biblia? No podemos proporcionar una cosmovisión bíblica a un niño si no tenemos una nosotros. Una cosmovisión bíblica se desarrolla al enseñar a los niños todo el consejo de la palabra de Dios y vivir como un ejemplo cristiano digno de imitación. Puedo decir entonces que la cosmovisión bíblica es un conjunto de creencias, suposiciones o valores basados en la Biblia que determina cómo vive una persona.
por supuesto, versículos bíblicos como Colosenses 2, 7 y 8, que dice, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Por eso es que quiero hablarles sobre la Biblia infográfica número 2. Resulta de que esta Biblia habla sobre las dicotomías encontradas en la Biblia. Por ejemplo, luz y tinieblas, héroes y villanos. Y por supuesto, también incluye actividades aquí, pero quiero traer tal vez estas páginas aquí que tengo, la 16 y la 17, proezas de Dios y fracasos del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de que la Biblia habla de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros como padres podemos traerle claridad a los niños de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a esta cosmovisión bíblica. Estos son ejemplos de trabajo que podemos hacer en nuestro hogar para ayudar a los niños en forma tal vez no formal, por supuesto, informal, y poder decir, ¿tienen alguna pregunta? Mira lo que dice la Biblia sobre este tema, sobre las proezas de Dios. Entonces, para eso también tenemos que hablar sobre la metanarrativa de la Biblia. Y con esto vamos a terminar esta primera parte. El foco principal de la formación espiritual es la narrativa del reino de Dios. La metanarrativa, si queremos llamar. La idea es que en la Biblia se encuentran muchas historias. La pregunta es si existe una narrativa que vincule todas las piezas. Y la verdad, la respuesta es sí existe. La pieza principal es esta mega narrativa. Hay un tema unificador en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una narrativa general. La Biblia no se trata de una colección de pautas sobre cómo vivir, sino que es una narración, una historia. Es entendible, rica y nueva. Seguimos contando y aprendiendo la historia toda nuestra vida. Podemos, si se queremos decir, reaprender, volverla a leer, contarla, siempre con una riqueza más profunda. Ejemplo, la Navidad, la Semana Santa, las fiestas judías. La historia unificadora, por supuesto, es el reino de Dios. Qué interesante, Luz. Gracias porque nos has llevado desde las estadísticas internacionales aplicadas a nuestro entorno en Hispanoamérica, pero también cómo la palabra de Dios trae una respuesta para cada una de esas inquietudes que tenemos los padres y además cómo está dentro de esa cosmovisión bíblica que debemos trabajar con nuestros hijos. Vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas aquí con la ayuda de Lasna de Balaán, que es uno de los personajes de la serie de la Biblia infográfica, y queremos preguntarte, una de los temas que hablaste es muy interesante, acerca de los tipos de educación, ¿sí? La pregunta que tenemos es, cuando se presentan tres tipos de educación, ¿cuál consejo le puede dar a los padres sobre la educación informal? Sí, muy buena pregunta. Primero, comprender y valorar las formas únicas en que en el hogar puede contribuir al discipulado del niño. Prácticas informales de discipulado, por ejemplo, trabajar con la Biblia infográfica cuando de repente el niño tiene una pregunta y poder ir y buscarla y mostrarle, responderle, dejar de intentar hacer las mismas cosas que hacemos en la iglesia. Esto es muy importante entender. Sí, yo creo en el altar familiar y muchas familias lo han desarrollado, pero qué lindo poder saber, como dice Deuteronomio, en todo momento. Cuando vamos en el vehículo, yo cuando voy con mi nieta en el vehículo, por supuesto cantamos alabanza y ella tiene muy buenas preguntas para mí. Son contextos diferentes, conectados para hacer diferentes cosas, pero se complementan entre sí. Se necesitan mutuamente, por supuesto. Muy bien.
Claro que sí, y creo que era el tercer tipo de educación que enseñaba, ¿cierto? Claro que sí. Ok, muy importante. Recordemos los papás y mamás que nos están viendo que somos ese modelo, ¿cierto? Para nuestros hijos y esa lección no la podemos delegar a los colegios, sino que eso se forma en casa. La segunda pregunta, Luz, que nos hacen es acerca de la descripción sobre la formación espiritual. Nos dicen que es muy oportuna porque describe un estilo de vida. ¿Es así? Claro que sí, como decíamos, cada evento de la vida es una experiencia de formación espiritual. Esto está ligado a lo que comentamos sobre cómo podemos hacer esta misma educación informal en nuestro hogar. Puedo agregar que cuando hablamos del tema de la educación, debemos referirnos también al currículum que estamos utilizando. Es decir, necesitamos el material adecuado como la Biblia infográfica que nos ayuda en nuestro hogar de manera informal. También quiero mencionar el currículum nulo. ¿A qué me refiero? Si nunca hablamos sobre la fe en casa con nuestros hijos, ¿qué les enseña nuestra falta de comunicación sobre la fe? ¿De qué no estamos hablando con los niños en nuestras iglesias? ¿Qué les enseña de eso? Por ejemplo, si no hablamos del dinero en nuestro hogar, pues la Biblia habla mucho sobre el dinero, ¿qué les enseña a ellos? Si no hablamos de lo maravilloso que Dios ha hecho al formarlos a ellos y de la manera que los ha formado, si no hablamos nada de eso, ¿qué mensaje les está entregando a los niños? Así que también tengamos cuidado con lo que llamamos el currículo nulo. Es cierto, y me hiciste acordar de un libro de Elizabeth George que se llama Cómo criar una hija conforme al corazón de Dios. Y ella comienza mencionando en el libro que habla de la mamá como una oveja con cencerro. Quienes no sepan, el cencerro es esa campanita que tienen las ovejas y cuando una oveja quiere pasarse mucho con el pastor la selecciona y le coloca ese cencerro para que sirva de guía a las demás ovejas. Entonces decía, la mamá tiene que ser esa oveja con cencerro que guía a su hija para que a través de la comunión que su hija ve que tiene la mamá con el Señor, busque imitar y llevarla a realizarla también. Excelente. Sí, es muy importante, como hemos hablado, el modelo. Incluso alguien dijo que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Y ahí es donde vemos también la coherencia que nos dice la palabra de Dios y cómo nos enseña para toda nuestra vida, como nos decía la doctora Luz, que no son solamente los oidores, sino son los hacedores, ¿cierto? Los justos ante el Señor. Entonces es muy importante que ese fruto muestre qué árbol viene. Muy bien, Luz. Y una tercera pregunta que tenemos es acerca de esa cosmovisión bíblica, de cómo podemos los padres practicarla en el hogar. Lo que estamos hablando precisamente de que sea, de pronto no cuando dice el papá dice, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Entonces no hay esa coherencia. Entonces, ¿qué respuesta nos das a esta última pregunta? Sí, gracias. Sí, muy buena pregunta también. Aquí quiero mencionar lo que podemos tal vez lo que significa un currículum implícito. Y aunque no lo programamos, pero sabemos que está incluido en la vida diaria de nuestras familias. Por ejemplo, la cultura. Tenemos que poner atención cuál es la cultura que tenemos en nuestra familia, en nuestro hogar y también en la iglesia. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos en familia? Por ejemplo, las amistades que tenemos, las conexiones que tenemos en nuestro hogar, a quienes invitamos, a quienes están alrededor de los niños y también, por supuesto, en la iglesia. ¿Quiénes son las amistades? Intencionalidad. Nosotros como padres tenemos que tener, una meta. ¿Qué es lo que queremos lograr en nuestro hogar? Tenemos que ser intencionales. Tenemos que poner un énfasis especial en la familia. ¿Qué es lo que queremos que nuestra cosmovisión en nuestro hogar, que los niños puedan conocer desde que son bebés, desde que vienen a nuestro hogar? Y también los momentos de enseñanza.
oportunidades especiales en la familia. Como decía, hay momentos en que vamos caminando con el niño y nos hace una pregunta y tenemos que estar listos para dirigirle a esa cosmovisión bíblica y tal vez contarle la historia nuevamente. ¿Te acuerdas tú cuando en la Biblia habla sobre el rey David? Y te acuerdas lo que hablamos y lo que tal vez podíamos hablar también de Jesús. Entonces, volverle a esa historia, contarla, buscarle los momentos de enseñanza. No necesitas correr y buscar la Biblia o el libro. Nosotros padres necesitamos integrarla a nuestro diario vivir. Excelente, Luz. Qué bueno. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en adquirir cualquiera de los 3 volúmenes de la Biblia infográfica o también el manual de actividades que viene también formando parte de esta serie, los invitamos a que se conecten ahorita a las tiendas online de CLC en Hispanoamérica, clcchile.com, clccolombia.com, clcecuador.com, clc-mediomexico.com, clclibros.com en Panamá, librería clcperú.com, clcvenezuela.com y clcuruguay.com, donde van a poder conseguir estos preciosos materiales de la Biblia infográfica. Recordemos también los volúmenes que los componen. El volumen 1, que hace un énfasis también en lo que son las infografías, nos da esa introducción, la historia de Dios. El volumen 2, las diferencias, y el volumen 3, un excelente volumen que nos habla sobre la vida y el ministerio de Jesús, pero ya más adelante en la segunda sesión de este conversatorio, Luz nos va a enseñar acerca de este volumen. Recuerden también que el CLC tiene librerías, también es una red de librerías muy amplia. Aquí encuentran la sede principal de cada una de las librerías en estos países que hemos mencionado anteriormente, para que usted las pueda visitar, para que usted pueda llamar u ordenar estos productos por WhatsApp o en el correo o en la tienda online. Y en Colombia, estas son las librerías que tenemos. Como tal, recordemos la nueva librería de CLC en Apartadó, allí también, para que usted, si está por esa zona, vaya y los visite, y las 4 librerías de Bogotá, las 2 de Barranquilla, y las librerías de Cali, Ibagué, Medellín, y atención por WhatsApp en Tunja. Quiero decirles también que el Ministerio de Entre Niños tiene un alcance global, y quiero compartirles acerca de un evento que ellos realizaron hace poco, que fue la D6 Conference 2023, en abril 10 al 12 en Orlando World Center Marriott en Florida. Aquí vemos que estuvo la doctora Luz junto con un equipo de más de 70 conferencistas que están enseñando no solamente a las personas cristianas en latino, sino también en habla inglesa sobre la importancia de estos valiosos recursos. Entonces es muy importante para que usted comience a conocer, y si se desea capacitar pueda contactarlos. Y también hay unos recursos gratuitos que ustedes pueden conseguir en la página www.entreninos.com, que son las revistas digitales gratuitas del Ministerio de Entre Niños. Aquí las va a conseguir con artículos especializados sobre crianza, sobre este mentoreo que hemos visto. Entonces suscríbase totalmente gratis en la página web de Entre Niños. Entonces, bueno, doy la bienvenida nuevamente a Luz, quien nos va a hablar ahorita en un segundo segmento sobre la formación espiritual de la familia. Entonces, Luz, muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo en estas conferencias. ¿Cuál fue tu balance o el balance del equipo después de esta D6 Conference? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Estamos emocionados de lo que Dios está haciendo en el mundo. Estas conferencias nos permiten ver el increíble apoyo de Dios y el amor de Dios por nuestras familias. Así que gracias por estar conectados. Gracias, hermano David, por esta oportunidad. Con mucho gusto, y el tiempo es tuyo en esta segunda sesión. Gracias. Estamos hablando sobre la formación espiritual de la familia. Y nuevamente quiero recordar, la formación espiritual es el proceso de ser formados por el Espíritu Santo a la semejanza de Cristo para el bien de los demás. El reino de Dios es el enfoque principal de la formación espiritual cristiana. Con eso terminamos la primera parte. Resulta que el reino de Dios es sinónimo del reino de los cielos, ¿verdad? Veamos, hay muchos pasajes que podemos referirnos, pero quiero correr con algunos pasajes porque quiero que tal vez se internalicen en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Vamos viendo.
En Mateo 3, 1 al 3, Juan Bautista dice preparando el camino a Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17, Jesús comienza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo 5, 3, las bienaventuranzas, porque de ellos es el reino de Dios. Mateo 6, 10, la oración de Jesús nos enseña qué es lo que debemos añorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó, es decir, él habló en sus 3 años de ministerio, habló sobre el reino de Dios y después resucitó y siguió hablando, dice, después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante 40 días y hablando de qué cosa, del reino de Dios. Pablo en Hechos 28, 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando ¿qué cosa? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Felipe en Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba ¿qué cosa? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Toda la literatura y libros de la Biblia cuentan la historia del reino de Dios. El reino de Dios es central para el mensaje y la misión de Jesús. ¿Podemos realmente pensar y hablar sobre el contexto teológico para la formación espiritual sin el mensaje de Jesús? La respuesta es no. Necesitamos atar aquí el reino de Dios y la formación espiritual y unirnos en la persona de Jesús. Veamos algunas frases de esta historia del reino de Dios que se conectan con nuestra historia y nuestro diario vivir, esperando que lleguen a nuestros corazones. Vamos viendo. Dios busca a Adán. ¿Dónde está tu hermano? Promesa a Noé. Promesa a Abraham. Dios habla a Moisés en la zarza. Dios habla a Josué. Dios llama a Samuel. No mires a su parecer. Dios habla a Job. ¿Dónde estabas? No tengas miedo. Antes de que nacieras te formé. Derramaré mi espíritu. Ángel hablando a María. Os haré pescadores de hombres. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Zaqueo, date prisa para visitarte. Jesús dice a Pedro que lo negará. Judas, has traicionado al Hijo de Dios. Jesús pregunta a Simón, ¿me amas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ir a ser discípulos. ¿Se da cuenta? El reino de Dios es todo acerca de la vida, de nuestro diario vivir. En los versículos en Marcos, capítulo 2, versículo 1, 14 y 15, dice, Jesús estaba en casa, al pasar caminaba, estaba a la mesa, nuestro diario vivir. Por eso que tenemos que revisar, invitados a convertirnos en grandes amantes. El reino de Dios es amor. Amor de Dios, para otros y para nosotros mismos. Comienzo yo a amar a Dios cuando sé, no simplemente creo en mi mente, sino que yo sé en mi corazón que Dios me ama. ¿Se acuerda del pasaje de Marcos 12, 28 a 29? Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Y él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Qué bendición para nosotros saber que tenemos el privilegio y la invitación para ser amados y para nosotros convertirnos en grandes amantes. Amar a Dios y al prójimo era, según Jesús, el camino del reino de Dios y el camino de la salvación. El relato de esta enseñanza en el Evangelio de Lucas, Jesús agrega, haz esto y vivirás.
Para llenarnos de vida tenemos que aprender a amar. El cristianismo se consideró una elección deliberada, con grandes consecuencias para los primeros cristianos. Una forma de vida tuvieron que cambiar para aprender en comunidad, para amarse unos a otros. Realmente quiero enfatizar que la formación espiritual es que tenemos que esforzarnos para hacer el arduo trabajo de realmente involucrarnos en la historia del reino de Dios. Por lo tanto, también tenemos unas polaridades sobre el reino de Dios. Tenemos que aclarar esto, porque el relato de la historia significa que vamos a volver a contarla una y otra vez. Jesús estaba desarrollando la historia de una manera diferente a lo que los judíos pensaban que se iba a desarrollar. Él estaba contando la historia del Antiguo Testamento, viviéndola a él y presentándola a sus seguidores. También cuando hablamos sobre el reino de Dios tenemos que hablar del presente y del futuro. Sabemos que el reino de Dios, Jesús lo implantó en la tierra, está aquí con nosotros ahora para que avancemos, pero también en un futuro. Ahora, acción humana y acción divina. Estamos construyendo el reino de Dios, muchos dicen. ¿Podemos realmente construirlo? El reino de Dios es un regalo. No construimos el reino, pero la acción humana juega un papel en el reino de Dios, por supuesto. Es la historia del reino. Jesús, cuando vino, inauguró el reino. La historia general nos dice que el reino de Dios puede estar presente, pero también en algún sentido en el futuro. Entonces, el reino de Dios es la cosmovisión que hablábamos. Es una gran narrativa. Lleva una narrativa que es un estilo de vida y responde a todas nuestras preguntas. Todos mis deseos se cumplen en esta narrativa y en esta experiencia. Entonces, ¿cómo vivo yo y mi familia a Cristo en esta historia, en mi hogar? Quiero presentarles la Biblia infográfica, que es la guía épica a Jesús. Es una Biblia infográfica del tercer tomo que me parece increíble. Quiero resaltar aquí. ¿Y por qué la quiero resaltar? Porque también tiene un juego de mesa, pero también tiene el mundo en la época de Jesús. ¿Sabía usted que muchos cristianos no saben cómo traer los pasajes de Jesús al contexto del tiempo de Jesús? Y han habido muchos errores en esto. Y mire aquí, usted puede revisarlo, el calendario judío, el templo, las casas como eran en ese tiempo, el lenguaje que se utilizaba. Les animo a revisar. Aquí hay muchos, el contenido de esta Biblia infográfica es increíble y nos presenta también la vestimenta, los oficios, como pueden mirar. Jesús, el nombre sobre todo nombre. Este pasaje a mí me emocionó leer todas las variantes del nombre del Rey de Jesús y la importancia que tiene en la Biblia. Es la narrativa del reino de Dios. Entonces, la formación espiritual requiere un viaje hacia el corazón. Aunque este viaje se lleva a cabo en comunidad y conduce al servicio, la primera tarea es mirar hacia adentro, reflexionar sobre nuestra vida diaria y buscar la actividad de Dios allí mismo, mirando al interior de nuestra familia. Miremos aquí algunas preguntas sobre justamente esta cosmovisión que estamos viviendo, las metas de mi familia falsas o las falsas metas de mi familia. Esto lo hemos revisado con algunos líderes de niños y creemos de que tal vez en nuestros hogares tenemos estas falsas metas. Mi seguridad e importancia es lograda por lo que tenemos, lo que podemos hacer y lo que los demás piensan de nosotros. Pero de acuerdo al reino de Dios, es diferente. Nuestra seguridad e importancia son logradas porque somos profundamente amados por Dios. Otra, la felicidad la buscamos en autonomía de Dios y en otros logros. Pero de acuerdo al reino de Dios, nuestros logros se encuentran en la entrega de nuestras vidas a Dios y en la vivencia de nuestra vocación. La siguiente, nuestra identidad es nuestro yo idealizado.
lo que queremos que los demás piensen que somos, y a veces no solamente individual, pero como familia, y tomamos mucho orgullo en eso. Pero realmente, de acuerdo al reino de Dios, dice que la identidad es lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo en Cristo. Siguiente, nuestros logros los hemos obtenido por medio de la simulación y la práctica y hemos trabajado arduamente. Resulta que el reino de Dios dice lo que recibimos es un regalo que apreciamos con gratitud y entrega. Nuestros logros los mantenemos por el esfuerzo y el control. Pero de acuerdo al reino de Dios dice mantenido por gracia. Y el último dice, abraza la ilusión como un medio para intentar convertirse en un Dios. El reino, de acuerdo al reino de Dios, la metanarrativa de Dios, acoge la realidad, virtudes y defectos como lugar de encuentro y de ser transformado por Dios. No hay vida verdadera fuera de la relación con Dios. Y así también es para nuestras familias. El fundamento de nuestra identidad reside en nuestra relación dadora de vida con la fuente de vida. Cualquier identidad que exista al margen de esta relación es solamente una ilusión. Entonces, podemos entender el llamado de Dios a nosotros padres en varios niveles. Estamos llamados a ser seres humanos. Dice, me gusta algo que escribió Thomas Merton. Dice, Jesús vivió la vida ordinaria de la gente de su tiempo para santificar la vida ordinaria de personas de todos los tiempos. Si queremos ser espirituales, entonces, antes que todo, vivamos nuestras vidas. Segundo, llamado a ser cristiano. El seguimiento genuino de Cristo siempre nos hará más, no menos humanos. Sabemos que algo está seriamente mal si no es así. Recordemos, Jesucristo, el Dios que hecho hombre perfecto, salva el abismo entre Dios y la humanidad. Al hacerse plenamente humano, Jesús nos lleva a la realización de nuestra propia humanidad. Siendo plenamente hombre y plenamente Dios, nos puede guiar a Dios. Y tercero, estamos llamados a vivir nuestra misión en el mundo como padres. Esta es la manera de vivir, nuestra singularidad. Nuestra labor de padres es siempre una respuesta a un llamado divino para tomar nuestro lugar en el reino de Dios. Nuestro llamado a servir a Dios y a nuestros semejantes es la forma distintiva que se ajusta a la forma de nuestro ser como familia. Este caminar siempre nos lleva a la humildad. El orgullo y la arrogancia nos mueven hacia nuestro falso yo, pero la humildad y el amor nos permiten vivir la verdad de nuestro ser. El camino de Cristo siempre trastorna nuestros caminos, pero es solo en el mundo al revés del reino de Cristo que alguna vez encontraremos el yo que fuimos llamados a ser. Desde la eternidad y el Dios para el que fuimos creados para servir. Por eso, quiero animarles también con este material que son las actividades de la Biblia infográfica. Porque la Biblia infográfica de actividades nos permite poder ser verdaderos. Porque lo que pasa es que hemos infiltrado en nuestros hogares, por ejemplo, un vocabulario evangélico y religioso que tal vez no nos permite comunicarnos con otros. A mí me fascina la Biblia infográfica porque podemos, por ejemplo, tener juegos con nuestros niños, llevarlos a la mesa y poder, por ejemplo, la trivia épica bíblica, excelentes personajes de la Biblia. Me fascina qué personaje de la Biblia tuvo un burro parlante. ¿Qué personaje de la Biblia vivió más años? ¿Qué mujer se menciona con más frecuencia en la Biblia? ¿Quién fue el hijo de Abraham y Sara? Son preguntas que podemos hacerlas divertidas. Podemos formarnos en nuestra mesa. Podemos tener juegos con nuestros niños sin tener que ser religiosos, sino que llevarlo como un estilo de vida, donde estamos llevando el reino de Dios a nuestro hogar.
Por lo tanto, también debemos revisar las disciplinas o prácticas espirituales para la familia. Del mismo modo que no emprenderíamos un largo viaje sin antes prepararnos, una vida espiritual con disciplinas espirituales regulares y prácticas nos ayudan a preparar y a moldear nuestro corazón a la semejanza de Cristo. Me gusta lo que dice Henry Nouwen. La práctica de las disciplinas espirituales nos hacen más sensibles a la voz pequeña y amable de Dios. Las disciplinas espirituales son una gracia que viene de Dios a nosotros. Yo entiendo de que tal vez la palabra disciplina tiene una connotación negativa para muchos, pero realmente disciplina significa formar. Entonces, tal vez podemos llamarle prácticas y para usted tiene una connotación negativa, pero son prácticas que nos ayudan a cultivar la atención de nosotros a Dios. Entonces, aquí quiero solamente dejarles con una disciplina espiritual que yo creo que es muy contracultural a lo que estamos viviendo, que se llama la disciplina espiritual de la sencillez y la simplicidad. Porque nunca ha habido una sociedad más complicada, abarrotada y burocrática que la que vivimos hoy. De hecho, cuando se habla de la buena vida, a menudo se define por lo cuán llenas, ocupadas y complicadas están nuestras agendas. La vida moderna no es simple. Jesús nos enseña que la libertad no se encuentra en tener y hacer más cosas, sino en guardar a Dios y su voluntad primero en nuestros corazones. Mateo 16, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús quiere que sepamos que no necesitamos todas las cosas o experiencias que creemos que necesitamos. La necesidad cultiva el gran arte de dejar ir. La simplicidad tiene como objetivo aflojar el apego desmedido a poseer y tener. La simplicidad trae libertad y con ella nos ayuda a ser generosos. La simplicidad crea espacios, se amplía en nuestras vidas. Nos ofrece el placer de poner atención al momento presente y no estar preocupados de qué es lo que tengo que hacer después. La simplicidad nos pide que abandonemos el enredo que provoca los deseos de una y otra cosa para poder recibir los regalos simples de la vida que no se nos van a quitar. Por ejemplo, el dormir, el comer, el caminar juntos como familia, el de dar y recibir amor. Estos beneficios que dejamos de lado son regalos increíbles. La simplicidad nos invita a estos placeres cotidianos que pueden abrirnos a Dios, que está presente en Dios, que está presente en todos ellos. Las disciplinas espirituales, si alguien, por ejemplo, quiero animarles solamente dos aquí. Si, por ejemplo, si alguien admira algo que usted posee o que su familia posee y que usted lo desea mucho, pero si usted quiere tomar esta disciplina espiritual de dejar ir, déselo, entrégueselo. Y, por supuesto, reflexione qué tan apegado está usted o está su familia de sus cosas. Creo que con esto podemos completar y pensar de que realmente la formación espiritual de la familia es primero mi formación como padre, para yo implantarla en mi hogar. Wow, qué bueno, Luz, gracias por esta enseñanza tan profunda y que nos lleva definitivamente a reflexionar en que nosotros como padres tenemos que estar en comunión con Dios y eso va a repercutir en el ejemplo y en el modelo que le damos a nuestros hijos, ¿cierto? Así es, así es. Sí, claro que sí. Vamos a hacer una segunda sesión de preguntas y respuestas, Luz, y quiero pedirle a nuestro director de producción, a Pipe, si nos puede compartir el último versículo que tenías allí, porque creo que es importante dejarlo también en la mente de las personas.
Salmo 78:4 NTV, que dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus impetuosas maravillas. Entonces, muy importante que no se quede nuestra fe en nosotros solos, sino que vaya también a nuestros hijos. Entonces, Luz, vamos a compartir ahorita algunas preguntas que tenemos. Te voy a compartir la primera que tengo como tal. Dice: el reino de Dios es amor, amar a Dios, amar a otros, amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar hábitos que puedan recordarnos de ese punto? Muy bueno, sí, por supuesto. ¿Cómo lo podemos vivir en nuestro hogar? Es conversaciones afectivas en familia. Si podemos nosotros padres poder revisar y reflexionar en lo que hemos hecho diariamente, cuáles han sido nuestras conversaciones afectivas con nuestra esposa, esposo, cuáles han sido nuestras conversaciones afectivas con nuestros hijos, si hemos tratado de decir palabras, sabemos el poder de las palabras, y también si hemos podido tener conversaciones espirituales, que ojalá nosotros como padres diariamente podamos al término del día reflexionar y pensar, usé esta oportunidad, mi hijo, mi hija me hizo esta pregunta, reflexionar en eso. Por supuesto, tener devocionales familiares, utilizando la Biblia infográfica, que es un gran recurso. También rituales y tradiciones familiares. Por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo aquí. Cuando mis hijos ya estaban en edad escolar, nosotros vivíamos una vida bien ocupada, quiero decir, mi esposo pastor, yo pastora en diferentes cargos, y cuando decíamos, queremos tener un devocional en la mañana, pero no alcanzábamos, manejando a nuestros hijos a su escuela, lo logramos hacer. Y acostumbramos, y hasta ahora nuestros hijos adultos, ellos lo están haciendo mientras manejan y llevan a cualquier lugar que van, ellos, cada persona en el auto ora al Señor, se entrega al Señor, rituales y tradiciones familiares, y practicando la hospitalidad, no solamente con los que conocemos, sino que también con los extraños. Por supuesto, cuidando a quien dejamos entrar a nuestro hogar, pero sí personas, no solamente a las personas fáciles de llevar, sino que también a personas que tal vez puedan ser un poco difíciles, y nosotros demostrar humildad. Sí, me recordamos las palabras del Señor Jesucristo, que decía: si amas a los que te amas, ¿qué más haces? ¿No? Eso mismo hacen los fariseos y los publicanos, ¿no? Entonces nos llama el Señor eso, a amar, a orar y a bendecir, ¿cierto? A los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, ¿cierto? Y a los que nos maldicen. Es diferente el reino de los cielos, definitivamente. ¿Sí? Luz, la segunda pregunta es acerca del llamado de los padres. Nos preguntan: ¿el ser padres no es solamente encontrar una identidad que podemos poseer, sino que es un llamado de Dios? Sí, claro que sí. Las iglesias debemos estar inundando a los adultos para desarrollar padres saludables. Es un llamado de Dios, y nosotros como iglesia tenemos que recalcar este punto a nuestros padres, y darles esa autoridad, ese ánimo y ese apoyo. Cuando los adultos están creciendo en su discipulado, pueden maximizarse la formación espiritual intencional de los niños para poder llevarlo en su hogar. Puede estar recibiendo el adulto y entregando, recibiendo y entregando. Hacer cambios en nuestro diario vivir, en nuestras actividades en nuestro hogar cuando sea necesario, para dejar lugar a la tranquilidad de nuestros hogares también. Cuidemos de tener conversaciones cariñosas nuevamente en la familia. Eso es muy importante. Vivimos en un tiempo que las familias están estresadas, trabajando, esforzándose, logrando, y muchas veces respondemos rápidamente a nuestros hijos, respondemos rápidamente a nuestro esposo, a nuestra esposa. Tratemos de reflexionar cada noche y hacer cambio. Y por supuesto, nuevamente, los rituales y las tradiciones familiares. Así es, muy importante. Y recuerda que Dios es quien, los dones y el llamamiento son irrevocables, ¿cierto? Entonces, si Dios te da esa misión de educar,
de ser ese modelo y de instruir a tus hijos, como veíamos al principio de este conversatorio, no la puedes delegar en otra persona, eres tú, y si te falta sabiduría, la Biblia dice que al que le falte se la pida a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche, ¿cierto? Entonces necesitamos esa sabiduría para ser padres, y lo que tú decías, tenemos unos recursos valiosos que nos van a ayudar. No tienes que inventar la rueda, ya hay personas que han trabajado, que se han capacitado, como el caso de Luz y muchos ministerios, también Editorial Portavoz, trabajando durante 52 años en buscar recursos para la niñez y para los padres, ¿cierto? Y una tercera pregunta, Luz, nos hacen acerca de la disciplina espiritual de la simplicidad, que nos hablabas ahorita, de dejar pasar, de dejar ir, ¿cierto? Se hace difícil trabajar con nuestros niños y jóvenes esta disciplina. ¿Cuáles pudieran ser algunos consejos al respecto? Sí, es difícil. Esta es realmente una disciplina que es contracultural. Pero nosotros como en el hogar, en nuestra familia, tenemos que tomar una decisión como padres. Y creo que esto nos puede ayudar para evaluar las cosas y actividades que mantienen la vida realmente. No es entregarles todo lo que los niños piden de comprar, por ejemplo. Reducir las compras y el gasto discrecional. Comer alimentos simples. Ahora las familias están saliendo a comer a restaurantes y tal vez su presupuesto no les alcanza porque quieren ajustarse a lo que está ocurriendo en las otras familias. Pero comer alimentos simples, porque nuestra familia ha decidido vivir como formación espiritual. ¿Qué significa vivir de una manera simple, de acuerdo a la palabra de Dios? Disfrutar de placeres y actividades que no requieren ningún gasto, como por ejemplo ir de caminatas, poder ir a visitar a otras personas, a los enfermos, y tomar actividades con nuestros hijos que no van a requerir ningún gasto, sino que van a ayudarnos a aprender a dar a los demás. También limpiar nuestro armario, cocina, biblioteca, sala de estar, con todas las cosas que están de más. No necesitamos tanta cantidad de zapatos, vestidos y muebles. Evaluar las cosas y actividades que mantienen la vida complicada y confusa y tratar de simplificarlas. Establecer prioridades que se enfocan en amar a Dios por encima de todo y amar a los demás. Reducir nuestras posesiones. No necesitamos, como decía, tantos tal vez zapatos o libros. Reducir las compras y el gasto discrecional. Creo de que algunos de estos placeres simples que no requieren ningún gasto los hemos dejado de lado y tal vez podamos reevaluar como familia cuáles podrían ser. Así es, pues bueno, esta es la invitación que les hacemos para que puedan conectarse con este ministerio entre niños, conectarse con Editorial Portavoz y conectarse con cada uno de estos recursos que están disponibles en su librería local. Entonces, vamos a mirar también qué es este ministerio entre niños, cómo se desarrolla. Luz es la directora, pero ella tiene todo un equipo de colaboradoras que le ayudan y en diferentes países. Están en Estados Unidos, en 8 estados, están también en Canadá, en Puerto Rico, en Chile, en Colombia. Entonces, para que usted pueda ubicar un consultor de entre niños y pueda valerse de todo ese conocimiento y experiencia que han desarrollado. Y también, si de pronto en su país no están, le invitamos a que descargue los podcasts y otras herramientas que tienen en su website para que usted sea edificado. No hay excusa para no capacitarse. Hay recursos impresos, hay recursos en audio, hay videos para que usted sea un mejor padre y también para que sea un mejor líder de niños. También hay capacitaciones y certificaciones en el Ministerio de Niños y Familia. Entonces, bueno, Luz, pues te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por compartir y bueno, esperamos vernos en una próxima ocasión o en una próxima conferencia presencial. Muchas gracias, David, muchas gracias, portavoz, muchas gracias, CLC, y gracias por cualquier consulta, nos pueden contactar
Mi correo electrónico es luzf@entreninos.com. Bendiciones, gracias. Así es, gracias Luz. Entonces, finalmente les recuerdo dónde pueden adquirir los 3 volúmenes de la serie de la Biblia infográfica y también el manual de actividades. Aquí están las tiendas online de CLC en Hispanoamérica, donde puede llevar el volumen 2, el volumen 3, el volumen 1 también y el libro de actividades también, que es un excelente recurso para evangelizar a niños que no conocen de Dios. Entonces, estas son en Colombia también. Visite las librerías que ahorita están abiertas al público también hasta las 3 de la tarde. Y bueno, pues a nombre de Editorial Portavoz les damos las gracias por acompañarnos en este conversatorio, por conectarse y le recordamos que también vendrá pronto el regreso de nuestro Rey y que estemos también llevando a una nueva generación a conocerlo a él más y más. Muchas gracias.